Grado número 3. Maestro. El máster está consagrado a hombres honorables que siempre sabían cumplir con sus deberes, los masones reconocidos como cultistas de la sabiduría, dedicados a amar a sus hermanos e integrados a la adoración al gran arquitecto del universo. El ritual de maestría fue elaborado por Elías Asmole al final del año 1648. En cuanto a esta autoría, hay autores que difieren. Los trabajos se realizan en un almacén preparado específicamente para la tercer grado. La tienda presenta las paredes en negro, ya sean pintadas o revestidas por telas negras, sembradas de lágrimas blancas, de calaveras y huesos en cruz, agrupada en 3, 5 y 7 elementos. Sobre cada columna emerge un ataúd del que emerge una rama de acacia, símbolo de la inmortalidad. 9 son las luces agrupadas en 3, una al este, una al sur y el tercero al oeste. Estas luces están cubiertas por un velo negro. El sol está cubierto por un velo negro porque su muerte, bajo el nombre de Irán. En el piso de mosaico, la mesa de la tienda, en el centro del piso, un ataúd con una brújula en la cabeza y en el otro extremo un cuadrado, se coloca una rama de acacia sobre el ataúd. El más joven de los maestros ocupa el ataúd. Los maestros usan sombreros con el ala baja en señal de tristeza, llevan las espadas con la punta dirigida al suelo. El venerable maestro se sienta ante las gradas del trono, en tu frente una mesa pequeña, sobre la mesa una lámpara cubierta con un velo negro. Los mazos están cubiertos con telas negras para amortiguar el ruido. De los golpes el negro es lo que caracteriza al grado. El negro no es un color, sino la ausencia de colores. Los trabajos se realizan en la sombra, cuando el primer vigilante se va desde su trono para reconocer que todos los presentes son masones y maestros, debe enfrentarlos de cerca. Cada hermano levanta el ala de su sombrero con este fin. En las columnas no hay asientos, todos permanecen de pie durante el ceremonial, solo el venerable maestro y los vigilantes tienen asientos. La logia toma el nombre de Cámara del Medio, el presidente tiene el título de venerable maestro, los vigilantes de los más respetables maestros y los regalos de maestros respetados. Todos van cubiertos con los respectivos delantales de grado, el disfraz es negro, los hermanos llevan una faja de derecha a izquierda de la que cuelga la joya del maestro, guantes blancos y sombrero en la cabeza. La maestría tiene contraseña y santa palabra, se mantiene la postura del signo convencional, ahí está el toque característico 1. La marcha se realiza en 3 tiempos, el primero con los pasos del aprendiz, el segundo con los pasos del compañero, el tercero con los pasos convencionales del grado. La batería consta de 9 golpes agrupados de 3 en 3. El GM tiene la señal de socorro utilizada en caso de necesidad o peligro. Colocado en la postura del signo, el francmasón ruega a los hijos de la viuda ayuda que necesita, recibirá la ayuda de los masones que están a su alcance, cuando sea visible, y de los hermanos que están en el oriente eterno. La necesidad se aborda a través de la comunicación mental. Este beneficio se utiliza muy pocas veces ya que en estos casos de necesidad es necesario ejercitar la fe. Los ejemplos que narran los hermanos justifican la credibilidad que merece esta señal de socorro. En cualquier necesidad el masón debe ejercer este signo, la experiencia dará fe de la credibilidad esotérica de esa bendición que la masonería ofrece a sus fans. La edad del maestro es de 7 años o más. Los maestros reciben su salario en la sala media, subiendo una escalera de caracol con 3, 5 y 7 peldaños. Esta escalera es simbólica. El significado de tacto es el siguiente: la conjunción de los pies, volando en ayudad a los hermanos, doblad las rodillas, adorad al gran arquitecto del universo, enfoque de las cabezas, todos los pensamientos hacia un solo objetivo, manos sobre los hombros, consejos a los hermanos, conjunción de manos, asistencia a los hermanos necesitados. Las obras abren al mediodía y cierran a la medianoche. La leyenda del grado, muerte del maestro Irán por los 3 compañeros. El máster finaliza la masonería azul. Aclaraciones sobre el ritual. Los 2 primeros grados masónicos representan el nacimiento y la vida del hombre físico y moral. El tercer grado representa el propósito del hombre, es decir, su ideal hacia sus semejantes para redimirlos y darles libertad, lo que en última instancia significa felicidad. Según Salvatore Farina, la decoración de la tienda tiene sentido esotérico. La logia, en sentido general, trabaja en el mismo templo donde trabajan. Los aprendices y compañeros, raros son las tiendas que tienen su cámara del medio,
Así se presenta la tienda, cuadrado, porque el este está oculto por una cortina negra, lo que equivale a decir que en la logia del maestro no hay oriente. El recinto cuadrado se llama Ekal, que es la parte de los templos hebreos donde oficia el rabino. Ekal significa el santo, la parte más pequeña, semicircular, se llama Tevir, es decir, el Sanctum Sanctorum. El Ekal, cubierto por cortinas negras sembradas de emblemas funerales, está iluminada por una sola lámpara llamada sepulcral, emblema de la unidad divina. En el centro de la sala, un ataúd cubierto con una ropa negra. Todo representa la muerte. El Tevir está iluminado por 9 estrellas y principalmente por un triángulo luminoso colgante. El iniciado solo visualizará este triángulo al final de su iniciación. Cabe recordar que el candidato en la cámara de reflexión está rodeado de mismos símbolos mortuorios. La muerte siempre debe estar presente y eso proviene del hecho de que la vida se valora. Existe la máxima latina, vive tanquam moriturus, es decir, vive como si estuviera cerca de la muerte. Con esto, la vanidad de las cosas, los errores, las tinieblas y fragilidad humana. A los orgullosos, satisfechos de sí mismos, despreciando a otros hombres como si fueras creado como un ser especial, el esqueleto te recordará que eres igual a todos y su grandiosidad es vana. Al avaro que acumula riquezas, despreciando a sus semejantes, el ataúd le enseña que sus tesoros no le servirán de nada. A los ambiciosos, sedientos de honores, la muerte nos recuerda que una tumba, tarde o temprano se tragará todos sus títulos y honores y que la dignidad humana consiste en la práctica de la virtud. El pensamiento de la muerte sugiere el mejor medio para vivir bien y bien morir con resignación y esperanza. La leyenda de Hiram. Las pruebas en iniciación al grado 3 consisten en la representación alegoría de la leyenda de Hiram Aviv y la subida de los 2 últimos escalones. El receptor se introduce en el templo a través de la marcha retrógrado e hizo sentarse frente al ataúd de espaldas a Debir. El venerable dice, Hiram, un distinguido arquitecto enviado a Salomón por Hiram de Tiro, dirigió las obras en el templo de Jerusalén cuando 3 compañeros entendieron obligarte a revelar las palabras, señales y toques maestros. Para ello, cada uno de ellos se escondió en uno de los 3 las puertas del templo. El primero, deseando golpear al maestro con un gobernante en la cabeza, golpeó su cuello. El segundo, tratando de golpearlo en el cabeza con una palanca, lo golpeó en la nuca y el tercero lo golpeó con un mazo en la frente, derribándolo muerto. Los 3 asesinos no consiguieron lo que querían y arrastraron el cuerpo del maestro fuera de la ciudad y lo enterraron. Los maestros, desolados por la desaparición de su jefe, se entregaron a la búsqueda y finalmente encontraron su cuerpo y su joya mística, en el que estaba grabado el nombre del gran arquitecto del universo. Tal narración no es más que una alegoría. Al final del capítulo entregaremos la leyenda con más detalle. La leyenda nos ofrece un doble aspecto, astronómico y humanitario. En el aspecto astronómico, Hiram representa al sol en el solsticio del invierno, para América, el solsticio de verano, cuando parece morir, apagar el calor y la luz. Según Jean-Marie Ragen, Hiram, una palabra que significa elevado, simbolizaría al sol. Hiram, héroe de la leyenda con él. Título de arquitecto sería Osiris, el sol, Isis, su viuda, y la logia, emblema de la tierra. En sánscrito Louge iguala el mundo, y Horus, hijo de Osiris, o de la luz, e hijo de la viuda es el francmasón, o es decir, el iniciado que habita la logia de tierra, de ahí la definición, hijo de la viuda y ligero. El dolor de los maestros recuerda el dolor de Isis por la muerte de Osiris, el de Cibelis por la muerte de Atiayes y la de Venus por la muerte de Adonis. Esto representa la tristeza de los primeros hombres en el solsticio de invierno, cuando la oscuridad causaba temor a la extinción del mundo por la ausencia del sol. El reencuentro de la joya de Hiram, donde el nombre del gran arquitecto del universo anunció el renacimiento y resurrección del sol que manifiesta el potencial divino. En el sentido intelectual, Hiram representa el espíritu humano. Los 3 autores de su muerte son el error, la negligencia y la soberbia que degradan la inteligencia. En este sentido, la desolación de los maestros representa el dolor de todos hombres inteligentes, testigos de tal degradación, mientras que la gema encontrado indica la inmortalidad del espíritu que sobrevive con sus obras y que debe completar en el más allá el conocimiento que solo emerge en los seres humanos viviendo.
En el sentido moral, Irán representa el alma humana, los tres asesinos es la ignorancia, la hipocresía y la ambición las que pervierten a los más nobles virtudes y que paralizan todo sentimiento íntimo de justicia. La desolación de los maestros representa el dolor de todos los hombres virtuosos por esa degradación moral y la joya encontrada simboliza la inmortalidad de alma que triunfa sobre la muerte. Los escalones del templo. De los 7 escalones del templo, el compañero recorre 5 y así los 2 restantes deben ser ganados por el destinatario en el grado de profesor. Estos 2 pasos tienen un triple significado. En el sentido físico, el 6º grado es la enfermedad que humilla a los poderosos, debilita a los fuertes y a todos empuja a la muerte por igual. En el sentido intelectual, es la música o armonía de sonidos que ejercita sobre los espíritus una maravillosa influencia, endulza los caracteres aunque más endurecidos y los dispone para siempre. En el sentido moral, la tolerancia masónica que les hace respetarse a sí mismos. Todas las convenciones, incluidas las equivocadas, y comete estos errores restaurado con el manto de la indulgencia. En el sentido físico, el 7º paso es la muerte que destruye todas las partes del cuerpo humano, pero que los conserva con nuevas formas. En el sentido intelectual, es la astronomía lo que eleva al hombre más allá del mundo terrestre, parece ponerlo en contacto más cercano con el soberano regulador del cielo. En el sentido moral, el 7º grado representa la conciliación masónica, verdadero triunfo de la orden que borra cualquier disensión entre los iniciados que pueden hacer por la diferencia de país, nacimiento, condición social, clase, opinión política o religiosa, logrando unir a todos los masones en una amistad fraterna. Consagración. La consagración al 3er grado se hace de la misma manera que en grados precedentes, es decir, al gran arquitecto del universo y en representación del gobierno de la orden. El venerable maestro recibe del destinatario la promesa de testificar todos y cada uno de los sentimientos de odio y venganza como indignos de un masón que odia solo el vicio y se venga alzándose sobre todos los ataques injusto. El venerantísimo maestro dice al receptor, que el gran arquitecto del universo y ser de ayuda, que sus votos sean puros y que los juramentos sean sagrados. Confiriendo el último grado de la francmasonería simbólica, la francmasonería reclama el ayuda del Ser Supremo, sin cuya ayuda ninguna obra humana se puede realizar a plazo. Se espera que los votos del beneficiario sean puros y sus juramentos sagrados, a saber, que él, como Hiram Abiv, persiste, incluso con el peligro de su vida, en el desempeño de sus funciones. Instrucciones del grado número 3. La instrucción del máster complementa la instrucción de los grados precedentes. La francmasonería se llama arte real porque sobresale en ofrecer a sus adeptos el dominio sobre sí mismos, el poder de dominar los suyos propios pasiones y seguir con perseverancia el camino de la virtud. Los francmasones también son llamados hijos de la viuda, deben merecer este título por su ardiente amor a la verdad y constante esfuerzo por hacer triunfar esta virtud en el mundo, porque es en la verdad que está la luz verdadera. En la joya de Hiram estaba inscrita la inscripción, Axeinagg, que medios traducidos. Yo soy el hijo de la verdad. Los masones se llaman a sí mismos hijos de Hiram, porque se esfuerzan en imitar el modelo del hombre virtuoso que representa el personaje simbólico. Cada maestro masón se llama Gabaón, esa palabra indica el lugar donde había reposado el arca de la alianza que representaba el templo del Eterno. Esto nos recuerda que el corazón de todo masón debe estar siempre abierto, como él era el arca de la alianza, de la unión, de la concordia y de la conciliación. Gabón también es una de las palabras simbólicas cuya inicial tiene la letra G. Los maestros trabajan en la mesa de dibujo. Esta junta que constituye una de las 3 joyas inamovibles de la logia se construye sobre los buenos ejemplos que los maestros deben ofrecer a los aprendices y compañeros. Los maestros viajan de este a oeste y por toda la tierra para ilumínense y expandir la luz de la masonería. Los maestros trabajan y reciben su salario en la cámara del medio. Esto nos recuerda que las 3 clases de trabajadores trabajaron en la construcción del templo de Salomón. Habitaba en una casa de 3 pisos en la que los aprendices ocupaban la planta baja, los maestros, el primero y el compañeros el segundo. La cámara de los maestros, con su decoración funeraria, representa la cámara de la muerte. Esto puede llamarse la cámara del medio. Bajo la visión, la muerte masónica se sitúa precisamente en el medio entre la vida terrenal y la inmortalidad.
los maestros trabajan en esta cámara simbolizando la justa medida, la moderación es el tesoro del sabio. El maestro, para acreditar su grado, dice, Acacia me es conocida, esta declaración significa, conozco la francmasonería en general y particularmente, ya que Acacia simboliza la masonería y los maestros. La acacia se distingue de otras especies porque su madera es incorruptible, su corteza repele los insectos nocivos y sus hojas, reclinables durante la noche, se levantan antes que el sol. La palabra santa, cuya raíz hebrea es Moab, significa del Padre, indicando que todos los maestros se reconocen como hijos de Hiram, esforzándose a imitarlo como un ser virtuoso. La contraseña es el nombre de otra montaña de la que se extrajeron piedras para la construcción del templo de Salomón. Esto debería recordar a los masones que deben trabajar, sin tregua, para edificar en el corazón un templo virtuoso a la gloria del gran arquitecto del universo y que su elevación espiritual consiste en la perfección de ese edificio moral. El signo de orden reproduce un cuadrado que es el símbolo de la igualdad que debe reinar entre todos los masones. El signo del horror indica el miedo inconsciente que inspira la muerte y que la masonería se preocupa por mitigar. El signo de socorro es una apelación al sentimiento de fraternidad que conecta a todos los masones y que debe reinar sobre cualquier obstáculo. Tach ofrece la imagen más completa de la amistad fraternal que debe unir a todos los hijos de la gran familia masónica. El abrazo y aclamación del título de máster es igual al de los grados precedentes, conservando el mismo significado. La batería de luto expresa la tristeza por la pérdida de los hermanos que dejó el este de la vida. La batería ordinaria afirma la fe del maestro en la inmortalidad del alma. La macha indica que el maestro es capaz de superar todos los obstáculos y que pasa, sin miedo, de esta vida al oriente eterno. La edad del maestro es de 7 años o más. Le recuerda que él recuerda y conoce el valor alegórico de los números, no solo hasta el número 7 que es de tu grado, pero mucho más allá. Así, la unidad, símbolo de orden y armonía, está representada por la única luz que ilumina el Ekal. La dualidad, emblema de unión, se encuentra en las dos partes que forman la cámara del medio, por lo tanto inseparables entre sí. La Trinidad del Mal está representada por los 3 compañeros perjuros que hirieron a Hiram, con 3 golpes en las 3 puertas del templo. La Trinidad de Bien está simbolizado en la triple aclamación del grado, de las 3 búsquedas del cuerpo de Hiram encontrado en una tumba de 1 metro de ancho y cubierta por un triángulo. El cuaternario, emblema de la ciencia masónica, recuerda los 4 principios fundamentales: el silencio, la meditación, la inteligencia y la verdad. El quinario, imagen de la naturaleza y particularmente de la humanidad, es representado por los 5 pies de profundidad de la tumba de Hiram. Este número recuerda que en la tumba de Hiram estaba escondida una verdad profunda, es decir, que las 4 edades de la vida humana suman otra, la de la inmortalidad. El cenario indica un vínculo entre la tierra y el cielo, mientras en los autores de la muerte de Hiram, vapor acuoso saliendo de la tumba, la rama de acacia y el delta brillante, joya. El septenario, es decir, la perfección, está representado por la marcha del grado, pero sobre todo por los 7 pies de largo de la cueva de Hiram, tumba las altas enseñanzas esotéricas masónicas provienen. El octonario se encuentra a 5 pies de profundidad en la tumba de Hiram, se unió a los 3 lados del triángulo colocado sobre él. La novena, símbolo de constante reproducción e inmortalidad, es representada por la batería y las 9 luces que iluminan a Debir y los 9 maestros que encontraron la tumba de Hiram. Estos 9 maestros son, en sentido astronómico, los meses de otoño, de primavera y verano durante los cuales el sol, ya muerto en los 3 meses de invierno, renace, crece y conquista toda la plenitud de su carrera. En el sentido humanitario, los 9 maestros son, el sentido físico, los 7 preceptos de higiene, además de la sobriedad y templanza, según el aforismo de Hipócrates, comer poco en verano y sobre todo en otoño, más en primavera e invierno, mucho durante el crecimiento, poco en la vejez. Segundo, no exceden los límites de la naturaleza, ni el sueño, ni la vigilia, ni la dieta, ni exceso de abundancia de alimentos. Tercero, tenga cuidado con la debilidad prolongada o pronto. Cuarto, para recuperar fuerzas, son preferibles los alimentos líquidos, un poco de vino calma el hambre. 5. Durante la dieta, evitar el trabajo. Sexto, los males derivados de la fatiga se reparan con el descanso.
Séptimo, las medicinas son perjudiciales para los que están sanos. En el sentido intelectual, las 7 principales ciencias liberales mencionadas anteriormente, gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía, deben ser adorado en el sentido moral. Las 7 principales virtudes masónicas, fe, esperanza, caridad, vigilancia, devoción, tolerancia y conciliación, además de la moderación y sabiduría, debe ser observada. Examinando las 3 dimensiones de la tumba de Hiram, que tenía 3 pies de ancho, 5 de fondo y 7 de largo, veremos que esta tumba representa la masonería simbólica en su totalidad, es decir, los pasos del aprendiz, los 5 del compañero y los 7 del maestro. La frase 7 hacen la logia perfecta, en sentido literal indica el número de hermanos indispensables para constituir una logia, resultando en su constitución perfecto. En un sentido simbólico, el número 7 representa la perfección de todas las cosas. Cosas y particularmente la perfección de la humanidad compuesta de los 4 y los 3, a saber, la fusión de las 2 naturalezas, terrenal y divina. El lodge será perfecto si existe el equilibrio necesario entre sus componentes. Los grados simbólicos tienen paneles que están compuestos por un marco donde se dibujan los símbolos de cada grado. Hace algún tiempo, estos paneles fueron diseñados o pintados en de tela en forma de rollo, inspirado en los libros sagrados de los israelitas. El panel maestro contiene un ataúd que simboliza la tumba de Hiram Abid, quien por orden del rey Salomón fue enterrado cerca del Sanctus Sanctorum, porque en el recinto sagrado las leyes israelitas no permitían la entrada a cualquiera que no fuera el sumo sacerdote. Dentro del tabernáculo, más tarde conocido como el Templo de Salomón, tenía, separado por muchos velos, un recinto aislado, donde en un altar estaba el propiciatorio, un objeto de adorno de oro puro, en el que la sangre de los animales sacrificados era derramada sobre el altar propio, fuera del Sanctus Sanctorum, o Santo de los Santos, o Santísimo. La aspersión de sangre obedecía a un ritual determinado por Jehová, como se lee en la historia sagrada, en Levítico, desde el primer capítulo. El sacrificio fue llamado la fiesta anual de expiación, que tenía comenzando por el primer sacerdote nombrado y ungido por Jehová, Aarón, hermano de Moisés. Después fueron consagrados los hijos de Aarón, a saber, Nadab, Abiú, Eliezer y Tamar. El tabernáculo, primero erigido, no era el templo de Salomón. El tabernáculo fue erigido por Moisés, recibiendo de Jehová todos los detalles de construcción, como se ve en Éxodo, capítulos 25 al 40. La figura central del panel es un ataúd, es decir, un ataúd convencional, siendo más ancha en la parte superior que en la inferior y el tiempo suficiente para sostener a una persona. Fuera del ataúd, en la parte de atrás, hay una rama de acacia, saliendo de un yasac de su tronco. La rama tiene 3 ramas como al final, ya a la derecha, otro ramal. Esta disposición no obedece a ninguna simbología, ya que depende del artesano que lo diseña. En la tapa del ataúd, en la parte superior, se puede ver un cordel, una brújula entreabierta y un lápiz. Son las herramientas del maestro masón. El cordel sirve para marcar todos los ángulos del edificio, de manera que ser iguales y rectos, para que la estructura sea sólida. El lápiz convencional o antiguo estaba hecho solo de grafito en la forma cilíndrico, sin el revestimiento de madera. Puede ser reemplazado por stahiles utilizado por Hiram Abid en su portapapeles. En la parte inferior del féretro se aprecia una calavera y 2 tibias cruzadas y en la centro una inscripción, en hebreo antiguo, con el significado, excelente y gran arquitecto del universo, asesinado por Oberfut y Oped, en el año 3.000 de la luz o de la creación del mundo. Su utilidad se refiere a los calcos, simboliza la necesidad de planificación antes de la construcción, es decir, refleja prudencia. La brújula, semiabierta, es un instrumento destinado a medir todos aspectos constructivos. El cráneo y las espinillas recuerdan la igualdad de los hombres sin la carcasa externa, que la vida terrenal es vanidad, que la presencia de la muerte está en nosotros mismos. En la parte central se dibuja el pórtico que representa la entrada al Santo de los Santos, simboliza la entrada post-mortem en el templo celestial. Acordaos de nuestras obligaciones, deberes y juramentos, porque antes transponerlo, el masón debe someterse a una preparación.
El pórtico tiene dos aspectos simbólicos, además de representar, dentro del marco de la mortalidad, la entrada a la verdadera vida de ultratumba, también representa la entrada al tercer grado, es decir, a la cámara del medio. Por lo tanto, el acompañante debe ganarse el boleto ganándolo, no solo a través del conocimiento que adquiere, sino más bien y sobre todo a través de la demostración de que tiene un carácter y una personalidad dignos de vivir con los otros maestros. La preparación para la exaltación es muy sutil, porque el compañero entrando en la última etapa de la masonería simbólica, que no, verdaderamente, libre y moral, resultará en un fracaso. Dentro pórtico hay una lámpara mística que lo ilumina y que simboliza la presencia divina. El piso de mosaico es donde camina el sumo sacerdote, simboliza la diversidad de personalidad, pues el sumo sacerdote ante el misericordia expió las faltas del pueblo, rociando la sangre de los animales sacrificado. Existen múltiples interpretaciones para el pavimento de mosaico, desde el diversidad de razas, de sentimientos, de religiones, en fin. La comparación entre dos cosas, el dualismo que siempre existe en todas las circunstancias. Representa, además, la ausencia de colores, con el negro y polarización a través de la luz solar, con blanco. El universo, antes de la creación, la luz después de la creación del mundo de Dios. Las columnas del pórtico, la bóveda, el altar con sus 7 escaleras pasos, el trono. Simbolizan y representan el templo masónico con las características ya conocida y ampliamente comprendida. Sin embargo, su aspecto más importante es la representación del masón ante la muerte ajena y la comprensión de la propia muerte. El camino a la inmortalidad, por la resurrección. Demuestra que hay santidad, liturgia, mística, en la contemplación de verdad, que es, al mismo tiempo, realidad de la que nadie puede sustraerse. El rapto, descrito varias veces en el libro sagrado, como le sucedió a Elías que fue trasladado en un carro de fuego al cielo, en la ascensión de Jesús el Cristo después de su resurrección, la promesa contenida en evangelios de un transporte a la vida eterna sin pasar por la muerte, son eventos que aún no han sido suficientemente probados para ser aceptados ante una evidencia realista, palpable ya posterior. La masonería cree, y es uno de los principios básicos de su filosofía, en un de aquí en adelante, más allá de la tumba, sino que hace de la muerte un paso obligado frente a una ley imperiosa de la naturaleza y no se detiene en dogmas que prometen transiciones fáciles sin dolor, sin sacrificio. El sacrificio es el camino natural y místico que conduce a la muerte, porque dejar de vivir no es ninguna ventaja, solo el cumplimiento de una ley es natural. Sin embargo, morir por sacrificio, como ha sucedido a innumerables hombres, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, desde Abel, Hiram Abid, Jesucristo, Jacques de Molay, Gandhi, Martin Luther King y miles de otros, cristianos anónimos en manos de Nerón, santos anónimos en todas épocas, muerto por principios religiosos, patrióticos o de otra índole, constituye un precursor de los demás. El valor de Hiram Abid no fue que decoró el templo de Salomón ni la organización perfecta que imprimió para los miles de obreros, artesanos y maestros, sino su muerte sacrificada en defensa. Se hizo un juramento, juró ante el rey de Tiro y el rey Salomón, que nunca revelaría las contraseñas que habían elegido para asegurar el orden en la construcción de lo que fue, en su momento, el acontecimiento más brillante. A los pies del esquife encontramos los instrumentos de trabajo, bate, nivel y plomada. Abajo, en el lugar correspondiente a los pies del cadáver, se encuentra la plaza con el vértice hacia arriba, demostrando que la última posición, como el primero, es el de la escuadra. El mazo es el símbolo de organizar el trabajo, preparando la piedra gros, que actúa lejos de la construcción para que el ruido que produce no moleste la delicadeza del edificio y la santidad del lugar. Y con el mazo, el primer trabajo que comienza el aprendiz, áspero, pesado, sus bits son desordenados, violentos y destructivos. Sublimado, después de la adecuada educación de los movimientos, se convierte en el mazo que usan el más respetable maestro y vigilantes. El nivel ya es un instrumento estático que equilibra la horizontalidad, aumentar conocimiento y lo delimita en el plano de la naturaleza, es una finitud dirigida con equilibrio y sabiduría. La plomada es un instrumento de precisión, da equilibrio a la verticalidad, sentido común y seguridad, para que ascienda al infinito, sobre una base sólida. Levantar el muro firme es la resolución de un temperamento y una personalidad ya perfilado, base sólida por perfecta horizontalidad.
Esta es la lección dada y proveniente del tercer panel grado, que en un síntesis podríamos decir, parodiando al poeta, el fin es el principio de todo, porque el profano recibe la muerte como punto final, huyendo de ella con desesperación y tratando de dilatar el tiempo, para que nunca llegue, engañando empleando 1000 subterfugios para desterrar su efigie, pues ignora que este último punto constituye la oportunidad de construir una nueva etapa y el principio de todo, es decir, de lo que es realmente glorioso. La leyenda de Hiram Abid. Eliphas Levis I nos presenta la leyenda de Hiram Abid, en detalle elaborar. Salomón, el más sabio entre los reyes de su tiempo, deseando erigir un templo del Eterno, reunió en Jerusalén el número necesario de obreros para construirlo, publicó un edicto en su reino y lo difundió entre las naciones, comunicando que quien quisiera ir a Jerusalén a trabajar en la construcción del templo sería acogido y recomendado a condición de ser virtuoso, celoso y digno, libre de vicios. Inmediatamente una multitud de hombres se apresuró a solicitar el trabajo. Salomón, contando con un número tan grande de trabajadores, firmó tratados con los reyes vecinos, en participación con el rey de Tiro, para que pudiera elegir del monte Líbano los cedros y maderas que le convenían, así como una variedad de otros materiales. Las obras ya habían comenzado, cuando Salomón recordó a un hombre, Hiram, quien en su día fue considerado el más experto en arquitectura, sabia y virtuosa, a quien el rey de Tiro concedió singular estima por sus grandes cualidades. Se dio cuenta, también, de que el gran número de trabajadores requería una organización única. He aquí que ya comenzaban a surgir continuos argumentos entre ellos y quienes los administraron. Salomón resolvió darles un jefe para mantener el orden, y eligió Hiram Abid, tirio de nacimiento. Envió mensajeros con valiosos regalos al rey de Tiro para rogarle que le diera ese famoso arquitecto. El rey de Tiro, satisfecho con la alta opinión que Salomón tenía de sí mismo, hizo la concesión y le envió a Hiram, devolviendo los regalos, expresando su amistad sincera a Salomón, agregando que además del tratado acordado, le concedió una alianza ilimitada, pudiendo disponer de cuanto útil su reino podría ofrecer. Los mensajeros regresaron a Jerusalén el 15 de julio, un hermoso día de verano. Entraron en el palacio de Salomón, quien recibió a Hiram con gran pompa. De su magnificencia en consideración a sus altas cualidades. Había una gran fiesta para los trabajadores para conmemorar su llegada. Al día siguiente, Salomón convocó la sala del consejo para resolver asuntos de construcción. Hiram fue admitido en la reunión, recibiendo los proyectos de competidores. Salomón le dijo en presencia de todos ellos: Hiram, yo elijo al jefe y principal arquitecto del templo, así como de todos los trabajadores, te doy mi poder sobre ellos sin necesidad de otra opinión, sino la tuya. Por eso te tengo como amigo en quien confiar el mayor de mis secretos. Luego salieron de la sala del consejo y se dirigieron a las obras, donde el propio Salomón les dijo personalmente a los trabajadores en voz alta e inteligible, mostrando a Hiram: aquí está lo que he elegido para ser su líder, para guiarlos, a él obedecerás como a mí mismo, le doy un gran poder sobre ti y en las obras, para que los desobedientes no reciban el castigo que él mismo crea conveniente aplicar. Luego inspeccionaron el trabajo. Todo estaba sometido a las órdenes de Hiram, quien prometió cumplir con éxito su misión. Al día siguiente, Hiram reunió a todos los trabajadores y les dijo: amigos míos, el rey nuestro señor, encomendado el cuidado de dirigiros y normalizar las labores del templo. No dudo que a ninguno de vosotros os falte celo para llevar a cabo vuestras órdenes y la mía. Entre ustedes hay quienes merecen un salario más alto, cada uno podrá alcanzarlo a través de sucesivas pruebas de su trabajo. Para tranquilidad y recompensa de vuestro celo, formaré 3 clases de trabajadores: el primero estará compuesto por aprendices, el segundo por oficiales y el tercero, de maestros. El primero será pagado como tal, y recibirá su salario en la puerta del templo, en la columna J. El segundo será pagado como tal, y recibirá su salario en la puerta del templo en la columna B. Y el tercero, en el santuario del templo. Se aumentaron los salarios según grados y cada trabajador se consideraba feliz de encontrarse bajo el mando de tan digno jefe. La paz, la amistad y la concordia comenzaron a reinar entre ellos. El respetable Hiram, deseando que todo saliera lo mejor posible,
Orden y para evitar cualquier confusión entre los trabajadores, aplicó a cada uno de grados, palabras y toques para el reconocimiento, con la prohibición de comunicarse entre sí sin el permiso expreso del rey Salomón y su jefe, para que cada uno recibiera su salario de acuerdo a su firmar, para que los maestros fueran pagados como maestros, así como los oficiales y aprendices. Una vez acordada esta regla perfecta, todo transcurrió en paz y las obras continuó según el deseo de Salomón. Pero, ¿podría persistir una organización tan idealista? De hecho, no. 3 oficiales, impulsados por la avaricia y el deseo de realizar el pago atribuido a los maestros, resueltos a descubrir la palabra y como solo podían obtenerlo del mismo maestro Hiram, concibieron de él extorsionarlo, por el bien o por la fuerza. Como el respetable maestro Hiram iba diariamente al santuario del templo para ofrecer oraciones al Eterno, a las 5 de la tarde acordaron esperarlo a la salida, pedirle la palabra de los maestros. El templo tenía 3 puertas, una al este, una al oeste y la tercera al mediodía. Esperaba armado, con una regla, otro con una palanca, y el tercero con un paquete. Después de la oración, Hiram se dirigió a la salida de la primera puerta, en la que encontró a uno de los traidores, armado con el gobernante, quien lo detuvo, pidiéndole la palabra del maestro. Asombrado, Hiram le dijo que no era así como podría lograr y que preferiría morir antes que revelarlo. El traidor, furioso por la negativa, lo golpeó con la gobernante. Hiram, aturdido por el golpe, se retiró y se dirigió a la puerta oeste. En que halló al segundo traidor, que hizo la misma petición, Hiram rehusó, de la misma manera, lo que también contradecía al segundo traidor que golpeado con la palanca. Tambaleándose, Hiram trató de retirarse a través del de mediodía que creyó vía segura para escapar. Sin embargo, el tercer traidor que lo esperaba allí se dirigió al mismo requisito que los anteriores. Hiram respondió que preferiría morir antes que revelar un secreto que el traidor, todavía, no merecía. Indignado por la negativa, el traidor le asestó un terrible golpe con la masa que lo postró muerto. Aún siendo claro, los traidores se unieron al cuerpo de Hiram y él se escondió debajo de un montón de escombros al norte del templo para esperar la noche, para transportarlo más lejos. En efecto, cuando cayó la noche, lo llevaron lejos de la ciudad en una alta montaña, donde lo enterraron, provisionalmente, porque decidieron llevarlo aún más lejos, plantaron una rama de acacia sobre el pozo para marcar el lugar, regresando los 3 a Jerusalén. El respetable maestro Hiram, todos los días, cuando Salomón se levantó, él trató de mantenerlo al tanto de los trabajos y recibir pedidos. Salomón, viendo en el día siguiente que Hiram no lo había buscado, envió a uno de sus oficiales a buscarlo. Cuando regresó, le informó a Salomón que no había encontrado a Hiram. A pesar de haberlo buscado por todas partes, tal respuesta angustió a Salomón, que estaba personalmente al templo para tratar de encontrarlo y ordenó una búsqueda a fondo por toda la ciudad. Al tercer día, cuando Salomón salió del santuario, donde estaba haciendo sus oraciones, lo hizo por la parte de oriente, causándole sorpresa al notar manchas de sangre en el suelo. Lo siguió hasta el montón de escombros del norte, ordenado excavado sin encontrar nada, se estremeció de horror, convencido de que Hiram había sido asesinado. Regresó al santuario del templo para llorar la pérdida de tan grande hombre, luego regresó al atrio del templo, determinando que todos los maestros se reunieran y les dijo: «Hermanos míos, la pérdida de su jefe es cierto». Ante estas palabras, cada maestro se retiró con profundo dolor, provocando un prolongado silencio interrumpido por Salomón, diciendo que 9 de ellos tuvieron que decidir ir en busca del cuerpo de Hiram y conducirlo al templo. Tan pronto como Salomón terminó de hablar, todos los maestros querían irse. Incluso los más antiguos, sin reflexionar sobre las dificultades del camino. Vendiendo tu celo, Salomón les dijo que dejaran solo 9 elegidos, por cédula. Los destinatarios se regocijaron, se despojaron de sus zapatos, para mayor agilidad y izquierda. 3 tomaron la ruta del mediodía, 3 al oeste y 3 al este, prometiendo reunirse después del 9º día de búsquedas. Uno de ellos, viéndose exhausto por el cansancio, quiso descansar y al mismo tiempo queriendo sentarse, se apoyó en una acacia que encontró cerca recargarse. Sin embargo, esa rama, colocada allí accidentalmente, se quedó en su mano. Hecho eso, lo sorprendió, viendo, pues, que había sido puesto sobre un espacio de tierra eliminado, asumió que Hiram podría haber sido enterrado allí. Reanimado,
recuperó nuevas fuerzas y ya fue en busca de los otros maestros, completamente ensamblados como habían acordado. Los llevó de vuelta al lugar de donde había venido, les dijo lo que sabía y, emocionado todos con el mismo celo, comenzaron a remover aquel montón de tierra. De hecho, el respetable maestro Hiram fue enterrado allí, y cuando descubrieron el cuerpo, estaban horrorizados, retrocediendo y estremeciéndose. El dolor se apoderó de sus corazones, permaneciendo mucho tiempo en éxtasis. Sin embargo, recuperando el valor, uno de ellos penetró en la cueva, tomó a Hiram por el índice de la mano derecha para levantarlo. Hiram, cuya carne ya se corrompió, se desintegró, olía mal, lo que hizo retroceder al maestro, diciendo, Eklinge, que significa, apesta. Otro maestro sostuvo el dedo anular y sucedió lo mismo, y exclamó, Hakim. Los maestros consultaron. Como no iban a saber que, cuando murió, Hiram había guardado el secreto de los maestros, decidieron quitárselo. La palabra que pronunciaron al retirar el cuerpo se convertiría en el secreto. Entonces el mayor de ellos entró en el hoyo, cosechó el respetable Hiram y tomando su mano derecha, apoyó su pecho contra el suyo, así como su rodilla y pie del mismo lado y con la mano izquierda lo sujetó por los hombros levantándolo y sacándolo del pozo. Su cuerpo hizo un ruido que lo sobresaltó, pero el maestro, siempre sereno, exclamó, Macbena, que significa, la carne sale de los huesos. Luego los nombres y nombres se repetían unos a otros. Agarrándolo por el brazo, tomaron el cuerpo del honorable Hiram y lo llevaron a Jerusalén. Llegaron de noche, con luna llena, y entraron en el templo, donde depositó el cuerpo. Cuando Salomón fue informado de su llegada, se dirigió al templo, acompañado por todos los maestros, usando guantes blancos y un delantal, rindiéndose a el honorable maestro los últimos honores. Salomón lo hizo sepultar en el santuario y lo colocó sobre su tumba una placa de oro, de forma triangular, en la que estaba grabado, en hebreo, el nombre del Eterno. Luego recompensó a los maestros con una brújula de oro que colocaban en la solapa de sus vestidos, colgantes de una cinta azul, y las nuevas palabras, señales y toques, fueron comunicadas. Las mismas ceremonias se realizan al retirar al candidato del ataúd durante la recepción. La palabra convencional era Hibline, el nombre del lugar en el que alrededor el cuerpo de Hiram fue enterrado. Después de tener a Salomón, hizo sepultar a Hiram en el santuario del templo, con la misma magnificencia debido a su posición reunió a todos los maestros diciéndoles, hermanos míos, los traidores que cometieron este asesinato no pueden quedar impune, pueden ser descubiertos. Por lo que les declaro que las investigaciones deben llevarse a cabo con todo el ardor y la circunspección posibles, y en caso de que sean descubiertos, que no se les haga daño, llevándolos vivos para reservarme la satisfacción de la justicia. Con este fin, ordeno a 27 de ustedes que salgan para llevar a cabo esta investigación, teniendo especial cuidado en la ejecución de mis órdenes. Todos querían partir para vengar la muerte de su respetado maestro, sin embargo, Salomón, siempre respetando sus propias decisiones, les repetía que era necesario formar un grupo de 27, 9 tomando la dirección del este, 9 al mediodía y 9 al oeste, y que estén armados con mazos, para defenderse de los peligros que pudieran ocurrir. Luego los escogió por escrutinio verbal, y los elegidos partieron con la promesa de seguir fielmente las órdenes de Salomón. Los 3 asesinos traidores de Hiram, que habían regresado a las obras del templo después de su crimen, al ver que el cuerpo de Hiram había sido encontrado, inmediatamente imaginaron que Salomón enviaría una investigación a saber quién lo había asesinado. Como llegó a saber a través de otros oficiales que Salomón había determinado, salieron de Jerusalén por la tarde y se separaron. Para no ser vistos juntos, sería menos sospechoso. Cada uno emprendió la huida, alejándose de Jerusalén para esconderse en tierras extrañas. Ya había expirado el 4.º día de la marcha, cuando 9 de los maestros, agotados por la fatiga, se encontraron entre las rocas, en un valle, en pie del monte Líbano. Descansaron allí, y como estaba oscureciendo, uno de ellos hizo guardia, para no ser sorprendido por un animal. El vigilante se alejó un poco de sus compañeros y, a lo lejos, vio una pequeña luz a través de una grieta en una roca, se estremeció de sorpresa. Tranquilizándose, se acercó al lugar decidido a comprobar de qué se trataba. Muy cerca, su cuerpo fue invadido por un sudor frío, notando la entrada de una cueva, de donde salía la luz. Recuperado, con nuevo coraje,
decidió penetrar. La entrada era estrecha y baja, por lo que entró con el cuerpo encorvado y la mano derecha al frente para evitar los salientes de las rocas, avanzando, pie de pie, evitando hacer ruido. Cuando llegó al final, en el fondo de la cueva, vio a un hombre recostado y dormido. Inmediatamente lo reconoció como un trabajador en el templo de Jerusalén, de la clase de oficiales, y sin dudar que era un de los asesinos, su deseo de vengar la muerte de Hiram le hizo olvidar las órdenes de Salomón y, armándose con una daga que encontró a los pies del traidor, lo clavó varias veces en su cuerpo, luego cortó su cabeza. Terminada la acción, se sintió atacado por una sed devoradora cuando verificó la existencia de un arroyo en cuyas aguas sació su sed. Salió de la cueva con la daga en una mano y la cabeza en la otra. Del traidor, agarrado por los cabellos. Así que fue en busca de sus compañeros quienes, al verlo, se estremecieron de horror. Les contó lo que había sucedido en la cueva y lo que así había encontrado al traidor que se había refugiado en ella. Sin embargo, sus camaradas le dijeron que su exagerado celo lo puso en una posición delicada por no cumplir con las órdenes de Salomón. Reconociendo su carencia, permaneció contenido, pero sus camaradas, que confiaban en la bondad del rey, le prometieron obtener de Salomón gracia. Luego reanudaron su viaje a Jerusalén, acompañados por los quien todavía sostenía la cabeza del traidor en una mano y la daga en su otra mano. Otro, llegando al 9º día de su partida. Entraron en el momento en que Salomón estaba encerrado en el santuario del templo con los maestros, como era su costumbre todos los días en la finalización del viaje, para recordar, con dolor, tu digno y respetable arquitecto Hiram. Los 9, o más bien los 8, se unieron al 9º que llevaba, siempre el puñal en una mano y la cabeza en la otra, gritando por 3 veces, conmigo viene la venganza, y cada vez hacían una genuflexión. Pero Salomón, estremeciéndose al verlo, dijo, oh hombre miserable, ¿qué has hecho? ¿No te había dicho que me reservaras el placer de la venganza? Entonces todos los maestros, arrodillándose, gritaron, gracia a él, afirmando que su excesivo celo le había hecho olvidar sus órdenes. Salomón, lleno de bondad, lo perdonó y ordenó la cabeza del traidor expuesto en el extremo de una vara, adornado con hierro, en uno de los Temple Gates, a la vista de todos los trabajadores, que fue inmediatamente ejecutado, con la esperanza de descubrir a los traidores restantes. Al ver a Salomón que los traidores se habían dividido, le resultó difícil descubrir a los demás y decidió publicar un edicto en todo su reino, prohibiendo dar hospitalidad a cualquier extraño que no tuviera pasaporte. Prometió grandes recompensas a aquellos que pudieran traerle los traidores a Jerusalén o para daros noticias de ellos. Un obrero que trabajaba en el camino a Tiro conocía a un hombre extranjero que se había refugiado en una cueva cerca del camino y que le había confiado su secreto y le había hecho prometer que arrancara su propia lengua en lugar de revelarla. Como ese hombre vino al pueblo vecino a conseguir comida todos los días al traidor que estaba en la cueva y estaba precisamente en la ciudad cuando publicaron el edicto de Salomón, se dio cuenta de la alta recompensa existente, prometida a quien descubriera a los asesinos de Hiram. El interés fue más fuerte que la fidelidad a la promesa que había hecho. Partió y tomó el camino a Jerusalén, encontrándose con los 9 maestros encargados de buscar a los culpables, quienes al ver el nerviosismo del trabajador hasta el punto de ponerse pálido, le preguntaron de dónde venía y a dónde iba. El desconocido, como para sacarse la lengua, cayó de espaldas. De rodillas, besando la mano de quien lo interrogaba, respondiendo, como creo que seáis los enviados del rey Salomón para buscar a los traidores que asesinó al arquitecto del templo, les digo que a pesar de haberle prometido guardar secreto, no puedo hacer otra cosa que obedecer las órdenes del rey, indicado en el edicto recién publicado. Uno de los traidores buscadores está a un día de viaje de aquí, refugiándose en una cueva, entre los peñascos, en las afueras del camino a Tiro, cerca de una gran zarza. Un perro siempre está en la puerta de la cueva, que te avisa cuando alguien se acerca. Al escuchar este informe, los maestros le dijeron que lo siguiera y guiara a las inmediaciones de esa cueva. Obedeció y condujo a los maestros al camino de Tiro, desde donde indicaba el lugar donde estaba el traidor. Era el 14º día de su viaje cuando lo descubrieron. Al anochecer vislumbraron la zarza, el tiempo estaba lluvioso, de repente apareció el arco iris.
Deteniendo al grupo para apreciar el fenómeno, descubrió la cueva. Apenas se acercaron vieron al perro. Dormidos y para evadir su vigilancia, se quitaron los zapatos. Una parte entró en la cueva, donde sorprendió al traidor dormido. Lo ataron y lo llevaron a Jerusalén con el desconocido quien les había informado. Llegaron el día 18 de su partida, por la tarde, a la hora donde terminó el trabajo. Salomón y todos los maestros, a partir de costumbre, estaban en el santuario del templo, para recordar a Hiram con piedad. Entraron en el templo y presentaron al traidor a Salomón, quien lo interrogó y lo hizo confesar el crimen. Lo condenó a que le abrieran el cuerpo, a que le cortaran la cabeza y colocada en el extremo de una segunda vara, adornada con hierro, en una de las puertas del templo, la misma que la primera, a la vista de todos trabajadores, y su cuerpo fue arrojado fuera de los muros para que sirviera de alimento a los animales. Salomón recompensó al extranjero y lo envió, satisfecho, a su país a la espera de descubrir al tercer traidor. Los últimos 9 maestros ya estaban desilusionados por encontrar el tercer traidor, cuando en el día 22 de su marcha se encontraron perdido en una jungla en el Líbano y obligado a cruzar varios lugares peligrosos, se vieron obligados a pasar la noche allí, eligiendo lugares cómodos y a salvo de la presencia de animales salvajes. Al día siguiente, de madrugada, uno de ellos fue a averiguar el lugar donde se conocieron. A lo lejos, vio a un hombre armado con un hacha que descansaba al pie de un acantilado. Era el traidor que estaban buscando, quien, informado del destino de sus 2 compañeros, había huido al desierto para esconderse, y al ver que uno de los maestros se dirigía hacia él, él lo reconoció de haberlo visto en el templo. Se levantó y salió a su encuentro, creyendo que nada debía miedo, porque se enfrentaría a un solo hombre. Sin embargo, el desconocido, al observar que a lo lejos estaban otros maestros que se acercaban rápidamente, los traicionó, convenciendo a los maestros de que él podría ser el traidor, decidiendo así que todos lo persigan. Al final, el traidor, fatigado por los obstáculos en el camino, decidió enfrentarlos, resuelto a defenderse, prefiriendo la muerte a la captura. Como estaba armado con un hacha, amenazó con atacar a cualquiera que se acercara. Sin preocuparse por su temeridad, los maestros, armados con sus martillos, se acercaron, invitándolo a rendirse. Sin embargo, obstinado en defenderse, luchó y atacó con furia, durante larga lucha, sin lastimar a nadie. Los maestros se limitaron a parar los golpes porque no querían hacerle daño antes de llevarlo a Jerusalén y presentarlo vivo a Salomón. La mitad de ellos descansaba mientras los demás luchaban. La noche había comenzado, cuando los maestros, temiendo que la oscuridad facilitara la fuga del traidor, lo atacaron todos juntos y lo agarraron. Lo desarmaron, lo ataron y lo llevaron a Jerusalén, a donde llegaron el día 27. De su partida, al final de su trabajo diario, en el momento en que Salomón y los maestros estaban en el santuario para elevar sus oraciones al Eterno y recuerdar con piedad a Hiram. Los maestros entraron y presentaron al traidor a Salomón, quien, interrogado, y como no podía justificarse, fue condenado a tener el vientre, arrancarle las entrañas, cortarle la cabeza y el resto del cuerpo arrojado al fuego para ser reducido a cenizas. Arrojado en 4 puntos cardinales, su cabeza estaba expuesta, como la de los otros 2, al final de un varilla con punta de hierro. Sus nombres estaban escritos debajo de cada vara, con los símbolos similares a los instrumentos que habían utilizado para el crimen. Los 3 eran de la tribu de Judá, el mayor se llamaba Sebal, el segundo Terlut y el tercero Estoquim. Las 3 cabezas se quedaron para 3 días a la vista de todos los trabajadores del templo. Al tercer día, Salomón ordenó que se encendiera un gran fuego delante de la entrada principal y arrojar en ella las 3 cabezas, los utensilios y los nombres, todo siendo quemado hasta el completo consumo. Las cenizas también fueron arrojadas a los 4 puntos cardinales. Cuando eso estuvo terminado, Salomón dirigió el trabajo del templo con la asistencia de los maestros y todo transcurrió en paz.